Recientemente he recibido un comentario de un vídeo que hice hace mucho tiempo. El vídeo en cuestión es este de aquí que va a estar apareciendo en pantalla. Básicamente se trataba de escoger 12 perfumes para cada signo zodiacal. Me pareció una idea muy creativa y la verdad es que también tuvo mucha repercusión. Es un vídeo que gustó mucho y puesto que me gusta mucho el horóscopo y me gustan también las paletas de maquillaje, me dije a mí misma, ¡ja! Yo podría hacer esto, yo podría recrear esto escogiendo paletas para cada signo zodiacal. Y de eso trata el vídeo de hoy. Si te interesa saber cuál es la paleta que he elegido para tu signo zodiacal, pues quédate que empezamos. Y antes de nada hacer una advertencia, y es que sí, soy consciente de que hay muchos vídeos relacionados con este contenido, con estos temas, con los signos del zodiaco. Ya sé que se han elegido historias de color y muchas paletas en base a pues la astrología como tal, pero lo que sí que he notado también es que normalmente esas personas eligen las historias de color en función del elemento al que pertenece cada signo. Entonces la forma en la que he escogido estas historias de color no está regida en base a ese sistema. ¿Qué paletas comparten según qué características con los signos zodiacales? Es una elección meramente subjetiva, evidentemente. Es en base también a lo que tengo en mi colección de maquillaje. Y obviamente este tipo de vídeos no hay que tomarlos en serio. Espero que de verdad que os guste, pero si discrepáis con vuestro signo, dejadmelo abajo en comentarios qué paleta creéis que sería ideal para vuestro signo. También, por otra parte, deciros que deberíais fijaros en el signo solar y en el signo Venus, en este caso. Así que sí, ahora sí que sí, empezamos. Muy bien, pues para Aries he escogido esta paletita de aquí. Es una paleta que, bueno, según la abres, indica fuego, indica aventura, indica pues pasión, indica dinamismo, indica esa energía que desprenden los Aries, ¿no? Este es mi signo. Esta paleta es la de NYX en colaboración con La Casa de Papel y es la paleta de El Profesor. Me parece que yo, si fuera un prototipo de Aries muy bien marcado, pues utilizaría esta paleta. Y de verdad que pienso que esa valentía está muy reflejada en esta paleta. Yo visualizo a Aries con este tipo de tonos. Creo que pues el carnero es fuego, es energía, es dinamismo puro y duro. Siempre visualizo a los Aries como unos seres muy impulsivos, en los que personalmente a veces me incluyo, y evidentemente no es ese tipo de energía egoísta, sino que yo creo que mucha gente admira a los Aries, evidentemente por eso, porque ellos tienen esa falta de miedo a morir, por así decirlo. Creo que es una paleta pues excelente en cuanto a calidad, en cuanto a tamaño de las sombras y en cuanto a precio, así que si la tenéis pues disfrutadla y si no pues lo lamento mucho por vosotras, pero bueno, esta es la paleta para Aries. Seguimos con Tauro y la verdad es que esta paleta creo que es ideal para Tauro. Tauro es un signo, de hecho es mi signo de Venus. Venus en Tauro, digamos que es el Venus más potente que hay. Tauro es elegancia, Tauro es belleza, Tauro es abundancia, es bienes materiales. Es placer, es un signo muy diferenciado de los demás, sobre todo porque es un signo que le encanta disfrutar, le encanta saber aprovechar la vida y sobre todo sabe cómo hacerlo. Deberíamos todos aprender un poco de él. Y esta es la historia de color. Es aburrida, podría decirse, pero a mí no me lo parece. Yo creo que es una historia de color muy neutra, muy clásica, muy que no pasa de moda. Sabe estar, sabe tener compostura, sabe expresarse, sabe lidiar con todo. Tauro es un signo muy terco, es la verdad. Tauro te enseña a trabajar duro mientras eres una diva y todo el mundo se muere de envidia. Así que sí, esta paleta de Nabla la verdad es que es de mis favoritas, me encanta. Y lo mejor es que se puede usar durante todo el año. Ya os digo, es un clásico, no pasa de moda y es atemporal, exactamente como Tauro.
Continuamos con Géminis y he decidido escoger esta paleta que es de Odensai. Esta es la Soulmane 2. Y según ya por el packaging, lo que se ve es un espíritu infantil, pero no inmaduro, simplemente infantil, que sabe divertirse, que sabe disfrutar de la vida con esa inocencia, con ese toque de humor, y sobre todo este diseño como que me recuerda muchísimo a ellos. Según abrimos la historia de color, pues no podría ser más diferente. Es una historia de color pues muy colorida, muy versátil también. Géminis es ese tipo de signo que es muy curioso, le encanta enterarse de todo, es como ese signo que lo sabe todo, el cotilleo que más secreto que pueda haber, él lo sabe, ya lo sabe muchísimo antes que tú. Sabe todo, maneja información y sobre todo son maestros de los juegos mentales. Es decir, yo creo que son... La gente los critica y los llama bipolares, pero yo creo que es porque no los entienden. Siempre están maquinando algo, siempre tienen la mente muy activa. Justicia por Géminis, creo que no merecen este odio. Creo que la gente no tiene la suficiente paciencia o dedicación para intentar comprenderlos, pero de verdad que son un signo muy interesante. Son signos muy infravalorados y son signos inteligentísimos. Así que un abrazo para todos los Géminis. Bueno, pues para Cáncer... He elegido esta paleta de aquí. Esta paleta es una paleta que yo creo que define a Cáncer a la perfección. Cáncer es un signo romántico, es un signo afable, es un signo de confianza, leal, es un signo que es esa típica persona que te ofrece una manta y un café calentito cuando necesitas consuelo, cuando necesitas que alguien te escuche. Cáncer va a estar para ti, al igual que esta paleta. Esta paleta logra reflejar realmente la calidez, la ternura de Cáncer, logra reflejar el amor, el afecto, la compasión, logra reflejar esa ternura sin ser aburrido. De hecho, aquí tenemos unos tonos un poco más oscuros para esos momentos más spicy, más darks que queramos. Y sí, Cáncer, de verdad que yo no sé qué pasa en mi vida, pero yo constantemente me veo rodeada de Cáncer. Son signos muy tiernos, sí, pero una vez te ganas el corazón de Cáncer, yo creo que tienes un amigo para toda la vida. Es decir, son personas que dan mucho y a veces no reciben lo que se merecen. Entonces, sí, yo creo que esta paleta refleja muy bien la magia de Cáncer. Cáncer es, pues eso, un signo que siempre va a estar ahí, que da mucho por los demás. Básicamente, Cáncer es como un abrazo calentito en Navidad. Es alguien que todo el mundo debería tener en sus vidas. Y por el contrario, aquí tenemos a Leo, y Leo ya sabemos que es una diva, es vanidad, es divacidad, es estilo, es luces, cámara, acción, es aventura, es querer ser único. Es alguien que no te va a dejar indiferente, ni mucho menos. Es alguien que cuando está en una sala hace acto de presencia, se nota ya mínimamente por la energía que está ahí. Lo mismo pasa con esta paleta. Esta paleta es la Barbie en colaboración con Glamlight. Tiene unos colores, pues... ya veis que no son para todo el mundo, pero tampoco lo es Leo. Leo no es para todo el mundo, es para aquellos que se atrevan con un carácter tan único, tan especial y tan fogoso, por así decirlo. Además de que me parece una paleta divertida, me parece una paleta colorida, me parece una paleta que ya os digo que no deja indiferente a nadie y muy poco predecible. Esta paleta, al igual que Leo, es como esa típica amiga que te saca de fiesta y te anima a divertirte, te logra transmitir esas buenas energías y sobre todo es una persona que se preocupa por ti, es una persona que en todo momento parece que toda la atención está centrado en él mismo, pero no, realmente cuando está con sus amigos es una persona que tiene un montón de gestos bonitos y sobre todo es muy considerado.
Así que Leo no creo que sea un signo egoísta, simplemente es un signo que le gusta brillar y eso pues muchas no lo pueden soportar. Así que esta es la paleta que he escogido para Leo. Para Virgo he decidido escoger esta paletita de aquí, se llama Jewels and Gems y es de Odensai. Virgo es esa joya escondida del horóscopo que hasta que no lo conoces no sabes lo mucho que vale, hasta que no te abre su corazón y hasta que no te demuestra que te tiene confianza. Virgo es un signo muy observador, muy analítico, es un signo que, como esta paleta, que parece que la miras y dices, bueno, no tiene nada especial. Pero en el momento en el que empiezas a jugar con ella, empiezas a aplicar las sombras, te conquista tu corazón y dices, vaya joya más infravalorada. Debería estar utilizando esta paleta todos los días. Tiene una selección de tonos muy tranquila, como es Virgo. Virgo es una persona con mente fría, es una persona bastante profesional, bastante coherente. Muchos de los signos del zodiaco acuden a Virgo porque siempre le piden consejo. Tiene una visión imparcial sobre las cosas y sobre los problemas, entonces eso es algo que los signos valoran y que muchas veces pues también necesitan. Y con esto creo que se refleja muy bien la personalidad de Virgo, y es que no te das cuenta de lo especial que es hasta que Virgo te demuestra las buenas cualidades que tiene. Así que sí, esta es la paleta de Virgo. Yo creo que es muy acertada. Tiene unos tonos, pues ya os digo, muy tranquilos, muy suaves. Son como tonos neutros, tonos más grungy, pero sin ser algo excesivamente alocado. Así que esta paleta le hace total justicia a Virgo. Virgo es de lo mejor que hay y es un signo también muy infravalorado. Luego tenemos a Libra, que Libra es un poco como un signo que apuesta mucho por el balance, es un signo que sobrepiensa mucho. Es un signo que no reconoce su propio valor, sabe que tiene buenas cualidades, pero creo que no es totalmente consciente de ello. Creo que esta paleta para Libra es ideal. La he escogido básicamente porque Libra es pues muy polivalente. Estos tonos mate reflejan muy bien el carácter tranquilo, pero si quiere puede sacar todo su potencial con estos duocromos y multicromos. Es una paleta espectacular, pero también es espectacular Libra. Siempre está intentando tomar la mejor decisión. Es un signo que deja huella en los demás, que sabe cómo adaptarse, sabe cómo hablar, sabe cómo socializar con los demás. Es decir, tú a Libra le puedes soltar en cualquier grupo de gente que va a terminar siendo apreciado y sobre todo va a terminar llevándose bien con esas personas. Es decir, ¿cómo decirlo? Su encanto natural. Yo creo que esa es la palabra que busco. Tienen mucho encanto natural. Creo que los demás se dan mucha más cuenta de esto que ellos mismos, mientras que ellos miran por los demás e intentan siempre ayudar y siempre gastan todas sus energías para los demás, y creo que esta paleta refleja muy bien al signo de Libra, puesto que son personas maravillosas por fuera y por dentro, pero realmente si le importas a un Libra te va a querer, te va a apoyar siempre, va a dar todo de sí para que tú estés bien, y creo que son signos que una vez saben lo que valen, sacan todo su potencial, son signos que lo dan todo y de verdad que son signos con una energía excepcional. Así que esta es mi paleta para Libra y es que ya os digo que es una paleta que adoro. Para Escorpio no podía ser otra paleta que esta. Esta es la Jeffree Star Weirdo. Es una paleta, bueno, la historia de color lo dice todo. Es una paleta misteriosa, una paleta intensa, una paleta oscura, una paleta con unas energías muy fuertes, pero también que cuando se enamora pues tiene su lado romántico con estos tonos. Una paleta que todo el mundo critica, aunque todo el mundo también en el fondo sabe que es muy buena paleta. También lo es Escorpio. Escorpio es un signo muy infravalorado, lamentablemente. Hay mucha gente que odia a Escorpio, pero porque tiene muchos traumas, creo yo. Escorpio es un buen signo, es un signo muy leal. Es un signo que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Es un signo que si necesitas consuelo te lo va a dar. Si necesitas pasión te la va a dar. Si necesitas esconder un cadáver lo va a hacer contigo. Y sobre todo es un signo que una vez te quiere,
te quiere para siempre. Es un signo muy intenso y yo creo que eso no es para todo el mundo, tampoco lo es esta paleta, pero eso es lo que lo hace especial. Es un signo que todo el mundo intenta cambiar, que todo el mundo critica, que todo el mundo tiene siempre algo que decir, ya sea bueno o malo, y sin embargo ahí está la paleta, ahí está Scorpio diciendo que hablen, que alimenten mi popularidad. A mí me dan igual, yo voy a seguir siendo yo. Y esa es la esencia que tiene Scorpio. A Scorpio le da igual todo. Puedes decir muchas cosas de Scorpio, pero hay algo muy claro y es que Scorpio es inolvidable. ¿Cómo lo es esta paleta? Para Sagitario he escogido esta opción de aquí. Esta es la Little Ghost de Ourenside en colaboración con Angelica Nyqvist. Sagitario es ese signo aventurero, ese signo que no rechaza ningún plan, es ese signo que no le teme a nada, que le encanta la aventura, simplemente por las risas, por los recuerdos, va a hacer cualquier locura. Es ese signo que te saca de tu zona de confort, al igual que esta paleta lo haría. Esta paleta, pues como veis, es muy alocada. Sagitario es lo mismo. Al principio lo ves y crees que es muy intenso, pero luego lo conoces y te cae bien y simplemente te gusta estar con él, te gusta su dinamismo, te gusta su energía, te gusta que te haga experimentar cosas nuevas. En definitiva, es un signo con el que puedes cometer muchas locuras, es un signo con el que vas a tener recuerdos inolvidables. También me pasa con esta paleta al principio da un poco de miedo y dices tú, madre mía, qué intensidad, ¿qué voy a hacer ahora? Pero luego empiezas a jugar y dices, madre mía, menudo look he hecho, debería volver a repetirlo. Pues eso es lo que pasa con Sagitario. Sagitario está en las buenas y en las malas, al igual que hace locuras para divertirse, también puede hacer locuras por amor, por amistad, por algún familiar. Es un signo muy leal, puedes contar con él para todo y yo creo que tiene una energía de querer divertirse, de querer pasarlo bien, de querer animarse. Sagitario definitivamente es un signo mega divertido, es un signo que todo el mundo debería tener en sus vidas y es un signo pues muy excepcional. Bueno, llegamos a Capricornio y tenemos esta paleta de aquí. Esta es una paleta de Sigma en el tono Ivy y es una paleta pues a lo mejor aburrida para muchos. Todo el mundo se queda con la impresión de que Capricornio es una persona seria y yo creo que también es una fachada que tienen para de cara al público, pero Capricornio puede llegar a ser una persona muy leal, muy imparcial, puede llegar a ser una persona con mucho liderazgo, con mucha energía y sobre todo una persona que va a ser capaz de estar contigo toda la vida, de estar ahí, apoyarte, preocuparse por ti. Al igual que valora los pequeños detalles, ellos también se centran en los pequeños detalles que a lo mejor para el resto de signos son imperceptibles, pero están allí, hacen su contribución. Es una paleta de calidad excepcional, también lo es Capricornio. Y la verdad es que aunque Capricornio no sea bueno con las palabras, es una persona que siempre demuestra con gestos. Es un signo muy incomprendido, pero que a la larga, si te ganas el corazón de un Capricornio, va a estar ahí para siempre y va a hacer todo lo posible para demostrártelo. Para Acuario me ha costado muchísimo escoger la paleta ideal, pero yo creo que tras mucho pensarlo voy a sacar esta de aquí. Esta es la Glamlite Hershey's Cookies and Cream y es una paleta que luce tal que así. Son subtonos muy específicos, son colores que sí son preciosos, son bonitos, pero cuesta un poco trabajarlos en sentido de que no se te ocurre nada a priori, pero según empiezas a conocer la paleta, empiezas pues a sacar looks muy bonitos y looks que no esperabas. Un poco pasa como con Acuario. Acuario al principio puede llegar a ser una persona muy extraña, con todo el respeto, pero según los conoces simplemente son unos incomprendidos, simplemente su forma de pensar, su forma de actuar es algo poco convencional. Lo digo con todo el cariño del mundo, creo que son mentes muy curiosas, un poco les pasa como Géminis. Sin embargo, la diferencia entre Acuario y Géminis es que Acuario es una persona que le gusta un poco aislarse, no considera el contacto social como algo plenamente necesario.
Y si lo hace siempre es para lograr conocer diferentes puntos de vista, lograr mantener conversaciones o debates que a ellos pues les llame la atención. Son personas muy individualistas, son personas muy suyas, entre comillas, se podría decir. Y esta paleta, al igual que Acuario, pues ya os digo, te invita a pensar de forma no lineal y a probar a experimentar más. Y por último tenemos al dulce y soñador Piscis. Y para Piscis he escogido esta paleta de aquí, que es la Cotton Candy Queen de Jeffree Star. Es una paleta que según la abrimos tenemos esta historia de color muy romántica, muy colorida, pero no chillona, no vibrante. Es una paleta muy dreamy. Piscis es un signo que tiende a disociar mucho. Es un signo que tiende a ser muy creativo, muy conectado con su mundo interior, con su creatividad, con su imaginación. Es un signo que se la pasa soñando despierto, que yo considero que tiene mucha fuerza interior. La gente suele interpretar que como que Piscis es un signo muy llorón. No estoy de acuerdo para nada. Piscis es un signo muy sensible, pero ser sensible es bonito, es bueno, y también ser un signo emocional hace que experimentes cosas que a lo mejor al resto de los signos les cuesta un poco más. Entonces, Piscis es un signo muy bonito, Piscis es un signo muy tierno. Piscis puede llegar a ser un signo muy psicópata si llega a entrar en confianza con la gente, pero a Piscis se le quiere. Piscis es que no, ¿qué le vas a hacer? Esta es vuestra paleta. Yo creo que además el packaging lo refleja mucho. Es color, es suavidad, es ternura, es sueño, es un mundo de ensueño. Eso es Piscis. Piscis es amor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en comentarios si os ha gustado. Dejadme en comentarios cuál es vuestro signo, si os ha gustado la paleta. Decidme todo lo que pensáis. Yo creo que ha sido un vídeo muy creativo, me he divertido muchísimo haciéndolo. Considera suscribirte si te gusta el contenido de maquillaje o de libros, así podré verte por aquí de nuevo la próxima vez. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y os veré muy próximamente en el próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.